Bienvenidos a este ciclo especial de expertos en fondos. Un ciclo que en PPI hemos venido realizando los últimos años con diferentes formatos y que creo que no podía faltar en este 2025. Y la razón es bastante simple, ¿no? La realidad es que la industria de fondos ha tenido un excelente año, ha tenido un gran crecimiento y no solo estamos hablando del patrimonio o de las opciones de inversión a las que podemos acceder a través de los fondos, sino también por la gran cantidad de cuotapartistas o de inversores retail o minoristas que reúnen, ya sea porque, digamos, lo hacen a través de las sociedades administradoras o porque lo hacen por canales como Alagri, como PPI, ¿no? Hoy la industria maneja más de 80 billones de pesos, ha tenido un crecimiento en el último año del 40%, una tasa que corre bastante más por arriba de la inflación del 24-25 en el mismo periodo, así que creemos que existen más que buenas razones para hacer este especial de fondos comunes, ¿no? No solo para mirar el 2025 y hacer un balance de lo que pasó, sino sobre todo para mirar el 2026. Este va a ser el primer panel de este ciclo, que van a ser 3 paneles, con el objetivo básicamente y tan simple pero tan claro de crear valor para quienes nos estén escuchando, ¿no? Sobre todo para poder empezar a planificar el 2026 en un escenario, digamos, en donde ser un inversor argentino quizás a veces no es una tarea muy fácil. Así que bueno, no les quiero ocupar más tiempo, estoy seguro que este gran panel que tenemos hoy nos va a ayudar a empezar a planificar, como recién les decía, el año que ya se nos viene encima. No solo me resta presentarlos, Marcelo Otermin, CEO de ICBC Investment, desde hace más de 12 años, Marcelo cuenta con una larga trayectoria reconocida dentro del mercado, trabajó previamente, y por solo mencionar algunos nombres, en AFJP Torrenta, Standard Investment y otras compañías del sector, grandes compañías del mercado local. Esteban Pereiro es hoy Head PM de Galicia Asset Management, la sociedad gerente más grande del mercado, administra más de unos 12 billones de pesos. Esteban, más allá de estar a cargo de los fondos de Galicia de hace unos meses, viene de una carrera de más de 20 años en el HSBC Asset Management, donde fue PM y llegó en los últimos años a ser subsidiario, ¿no? Si hay algún dato mal, por favor, solo me paren y me lo... Obviemos los años. Obviemos los años. Obviemos los años. Cristian Brau, CEO de Santander Asset Management desde hace casi 4 años, Chris, ¿no? Una administradora que compite también sanamente por el primer lugar dentro de la industria con FIMA. Viene de haber trabajado más de 11 años en SBS, la empresa, digamos, como comenzó como analista y llegó a ser head de portfolio, y a donde tuve el placer de conocerlo y compartir varios momentos. Sebastián Carballo, desde hace más de 15 años es gerente de Patagonia Inversora, una sociedad gerente líder del mercado. Su carrera ha ido creciendo dentro del banco y la administradora, en puestos siempre relacionados al mercado de capitales y a la administración de fondos. Y Martín Salvo, CIO, ya termino, prometo, de DRIN, inversores de hace inversiones hace unos 4 años. Previamente fuiste PM y Head PM dentro de la compañía. Y años atrás trabajaste en empresas como Zurich, Delfos, nuevo Jaco, Fondos. Sí, así es. Bueno, cumplido esta formalidad, si se quiere, de este paso, solo me restan 2 cosas decirles. La primera es claramente agradecerles muchísimo por aceptar esta invitación y tenerlos acá y tener un ratito de su tiempo. Y otro dato que creo que es más que interesante para quienes nos están escuchando y que habla del gran panel que vamos a tener acá, es que estos 5 expertos que tenemos, 5 profesionales, explican ni más ni menos que casi el 40% del patrimonio que hoy administra la industria de fondos. Y si solo tomamos las entidades bancarias, las sociedades gerentes bancarias, explican el 60%. Claramente, algo que habla del gran panel de lujo que vamos a tener hoy y que lo queremos compartir con todos ustedes. Y listo, ya está. No hablo más yo. Ahora les va a tocar a ustedes. No sé quién quiere romper el hielo, pero la primera pregunta es simple, porque es qué balance hacen del año, ¿no? Ya terminando en términos de resultados de inversiones. ¿Y cuál fue el mayor driver de rentabilidad para las carteras de los fondos? No sé quién quiere. Si quieres arranco. Dale, Marcelo. Gracias por Muy bien. la invitación. A ver, porque fue
terminé siendo un gran año con un bache muy fuerte que fue el proceso electoral. Y a partir del resultado electoral, bueno, se destrabó y lo que uno tenía como expectativa de que funcionara durante el año terminó funcionando. Básicamente las estrategias ligadas a tasa de interés, hacer inclusive las CAR dólar mismo, dado que el tipo de cambio real también tuvo alguna pequeña evolución positiva durante el año. Entonces me parece que por ahí, desde el punto de vista local, el año termina muy bien, muy tranquilo, muy relajado, después de haber pasado un momento de estrés muy importante, con caída del 40% en muchos casos en acciones buenas previo pues, no fue dato para cardíacos, claro. Para nada. No sé si alguien... Bueno, si quieres agregar algo de lo que decías, se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es claramente, digamos, más allá de este año, nosotros venimos de una industria que hace rato viene trabajando para el largo plazo, junto con el regulador, junto con la Cámara de Fondos, los mismos fondos. Hay un montón de iniciativas que se fueron haciendo por más que el mercado no iba acompañando. Y este año no fue la excepción. Y si querés, esto viene a colación de, como decías vos, si bien la industria creció número más, número menos 40%, depende de dónde lo tomes, buena parte de ese crecimiento viene por el lado de la performance y no tanto por el lado de los flujos. Los flujos crecieron bien por abajo de lo que creció la inflación. Pero eso, como decía Marcelo, empezó a cambiar después de las elecciones. Después de las elecciones, de hecho, la industria viene más creciendo por flujos que por rendimiento. A futuro queda lo que decía también, lo que decíamos también recién, que queda, más allá de qué estrategia funcionó, qué estrategia dejó de funcionar, qué industria vamos a tener el año que viene y qué queremos y qué venimos haciendo. Y probablemente era un poco esto de decir, todos esperábamos que este año, por ejemplo, no sé, los temas 1 empezaran a tener más preponderancia que los llamados money market. Eso no pasó, porque obviamente en un momento estaba con el casco en la trinchera. El año que viene todos tenemos la expectativa de que vuelva a ser un año relativamente más, no más normal, pero una industria que vaya para ese lado. Y me parece que justamente lo que vamos a hablar después, que es que esperamos para el año que viene, hay que entenderlo sobre la base de qué tuvimos este año y qué no se dio de lo que estábamos esperando. Y ahí, para completar o agregar algo, toda la primera parte, como dijo Marcelo, estuvo asignada de mucha volatilidad. La volatilidad, de alguna manera, saca a los clientes. Hay gente que no tiene aversión a esa volatilidad. Entonces era crecimiento por rendimiento y no por flujo. Terminan las elecciones, post-elecciones, y todo lo previo era todo corto plazo. Todo renta fija de corto plazo. Vos le metías a las carteras, querías alargar la duration y automáticamente te aparecía, podía ser negativo para el fondo. En cambio, después de eso sí, empezaron a crecer por flujo y los clientes empezaron a volver, y eso se nota en la cantidad de clientes por fondo. No solo en los money markets, sino en los T1. Es muy interesante lo que dicen, porque en el contexto local fue la volatilidad marcada por el proceso electoral, pero en el contexto internacional estuvo todo el tema de las tarifas, no sé qué, con lo cual me parece que es un año que deja de enseñanza que la táctica no tiene que confundir la estrategia, porque hay que calibrar bien los riesgos y la visión que cada inversor quiere del portafolio, y de esa manera no estar sujetos a la noticia de una semana o de la otra que te puede hacer desviar de tu plan original. Bueno, justamente esa era la pregunta, no sé si querés, Cristian, le damos ahí, porque justamente era la siguiente pregunta. ¿Hay alguna lección que nos dejó este año que nos tenemos que tener en cuenta para el año que viene? Yo creo que a todos nos recordó en parte cosas que aprendíamos cuando estudiábamos, ¿no? La básica de hay que diversificar geográficamente, que cuando uno piensa en los últimos 10, 12 años, prácticamente si vos tenías plata la ponías en US Equity y ya está. Y este año cambió. A pesar de que en el punta a punta el US Equity challengea, por ejemplo, a Europa y demás, cuando uno ajusta por volatilidad de eso, los cambios son dramáticos, pero además también tuviste a Emerging Market que ralió. Dentro de Emerging Market también no es lo mismo haber estado en Asia que en Latinoamérica. Bueno, recién dije Europa, que es toda una novedad, que en general Europa el inversor no lo miraba y este año lo miró. Los primeros 4 o 5 meses del año fue una historia de European Equity. Bueno, creo que el 2025 nos hizo un reminder de muchas cosas que tal vez nos habíamos olvidado. Argentina, como siempre, tiene una gran capacidad de sorprendernos. Repasábamos con el equipo, bueno,
un poco los drivers de performance de cada uno de los fondos y nos poníamos a pensar y mirar los gráficos de volatilidad de tasas. Y yo la verdad, en los 15, 16 años que tengo, no recuerdo haber visto estos niveles de volatilidad en condiciones normales, fuera de una crisis de crédito, ¿no? Entonces creo que hay un montón de cosas que refuerzan un poco lo que dijo Martín, de tratar de calibrar, de pensar hacia dónde vos creés que esto va a ir y no hacer movimientos espasmódicos en la cartera. Naturalmente, no siempre eso es fácil porque muchas veces el cliente manda, el cliente te rescata y te obliga a bloquear pérdidas. También hay que incorporar eso, especialmente cuando uno administra carteras. Y como para un cierre de la pregunta anterior, que me parece que estuvo por debajo de todos los comentarios en general y que estuvo en común, ese crecimiento de la industria esconde algo que es un movimiento en las placas tectónicas de la industria, porque cuando vos abrís ese crecimiento, además de entre carry y ventas netas o suscripciones, lo ves por monedas, hay un cambio que es dramático cuando uno mira la tasa de crecimiento del mundo dólares y del mundo pesos, y creo que ese es un cambio que llegó para quedarse. Creo que va a marcar la industria en el 2026 en términos de diseño de productos. Nos dejó grandes enseñanzas y que además se enmarca en una historia global que me parece que puede ser favorable para mercados emergentes, para la TAM, y ahí Argentina puede jugar un rol bastante importante. Y esto cierra con eso de calibremos bien hacia dónde van los flujos y las verdaderas tendencias de fondo más allá de la volatilidad, que en Argentina estamos acostumbrados, pero ahora se le suma la volatilidad externa y eso no debería cambiar en el 2026. Perfecto. Y ahí, Marcelo, si miramos ya el 2026, si, como inversor, ¿qué 2, 3 variables uno debería estar mirando a la hora de pensar o planificar la estrategia, ¿no? Vuelvo para atrás un segundo. Sí, por favor. De Martín y Cristian me parece muy interesante respecto de focalizar en lo básico que uno siempre que recalca a los clientes, tener un bien identificado el perfil de riesgo, la estrategia, si es de largo, si es de corto, el horizonte que tiene, bueno, el objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque estos movimientos, sobre todo un año como este, que por ahí te produce mucha indecisión y cambio de portafolio, terminan en un resultado, digamos, no deseado. Y nosotros hace muchos años que hacemos una cuentita simple, que no académica, pero muy, muy productiva para visualizar con los clientes, que es agarramos el portafolio agregado de nuestros clientes de fondos, que es más simple, le calculamos a diciembre de cada año un buy and hold de eso durante el año y lo comparamos contra el retorno efectivo. Cuando lo computás en periodos muy largos, el diferencial que te da es el portafolio real que se mueve, que entra y sale, tiene 3% anual menos que el buy and hold. O sea, la estrategia fundamental, mantenerla, apegarse a la estrategia, atarse las manos para no sucumbir a los cantos de la sirena. Eso es fundamental. Ahora, bueno, yendo para el año próximo, para no esquivar tu pregunta. Para el año próximo vimos un año tranquilo, es decir, desde el punto de vista local, electoral, está despejado, el gobierno acaba de ganar, tiene un nuevo congreso, muchos proyectos para empujar. Por ahí no se ve un riesgo claro. Desde lo internacional, siempre el riesgo de recesión de Estados Unidos parece haber bajado, pero bueno, está latente y es un poco más bajo, con la baja de tasa de interés de la Reserva Federal también. Entonces pareciera ser un año despejado. Yo diría, si uno tiene que ver el riesgo local, me parece que esta discusión larga de que no tenemos reservas o reservas netas negativas es como no tener anticuerpos. Es decir, si no te estornuda nadie al lado, estás bárbaro. Ahora te estornuda alguien al lado y tenés un problema. El gobierno lo que dice es, en vez de generar anticuerpos naturales, que sería generar las reservas, estamos en el hospital y alguien me va a hacer un tratamiento si me pasa algo. No es lo mismo. Entonces, creo que ese es el punto central, es decir, en la normalidad de que vos no evidencias riesgo, nosotros vemos un potencial de crecimiento que podría ser del 6% para el año próximo, muy ambicioso. Eso siempre es sujeto a, porque tenemos aprobación de presupuesto, titular y letra chica, digamos, de que el superávit primario sea realmente generoso. Con el fondo tenemos 2.2 y el presupuesto dice 1.5. Hay una diferencia ahí para resolver. Reforma laboral,
titular y letra chica. Si la letra chica debería ser, bueno, algo que me lleve a formalizar ese 42-43% de mercado informal. Si no tiene efecto en ese sentido, bueno, será otro titular más. Y reforma impositiva, que me parece que ahí es más difícil, bueno, por el diálogo de la discusión con los gobernadores. Entonces, en un escenario en el cual puedas progresar con todo eso, el crecimiento puede ser muy bueno. Y ahí de lo que nosotros vemos es siempre peso dólar, que es la pregunta de los clientes. No vemos una gran variación de tipo de cambio real, con lo cual las estrategias en pesos y ser largos son muy buenas. Acciones todavía tiene un potencial, digamos, siempre con un poco más de riesgo, y parece que es un buen año desde el punto de vista local. De afuera también hay oportunidades todavía, siempre con los mercados caros, hay evaluaciones, pero los mercados están, siempre que el ciclo positivo, siempre están caros. Entonces uno no puede tomar esa variable. Para si vos tenés una recesión, un evento, bueno, eso de caro va a pasar a estar muy barato. Entonces ahí el mismo tiene que estar atento. Sí, ahí para agregar, me parece muy importante lo que dijo Marcelo, más allá de la acumulación de reservas, pues lo que están mirando hoy, no solo local, sino en extranjero. Las dos reformas que tenemos que hacer son las laborales y las impositivas, y esas son las más importantes. Tienen que ir juntas, en mi opinión. O sea, eso le va a dar a un montón de personas que hoy están informalmente pasar a formal. Consolidar la baja de la inflación es otro punto muy importante, más allá de que lo que es diciembre, enero, febrero, marzo va a tener alguna resistencia por estacionalidad. Eso es otra de las cosas que me parecen importantes. Muy bueno. Me parece que una reflexión, tomando los que dicen acá los chicos, Marcelo, es Argentina de nuevo se metió como en una agenda de poder extender un poco el horizonte de inversión y mirar cosas de mediano plazo. Si no estamos si mañana compró el Banco Central de Reservas o no, o si la tasa de interés subió o bajó y que salió en la encuesta electoral en la última semana, sino esta idea de ver la agenda legislativa del 2026, ver reformas estructurales, ver algo de FDI, digamos. Me parece que es súper interesante este camino de una economía más sana y que se puede tomar el tiempo para ver los fundamentos más un poco esto de las placas tectónicas, cosas que van por debajo y que no son tan del día a día, y eso es muy interesante para tener en duda. Y ahí Cristian, quizás le pregunto también, bueno, un poco existe esta coincidencia, ¿no?, entre los analistas, y el mercado lo está reflejando en las últimas semanas, de una economía que se está ordenando, inflación en baja, cuentas fiscales positivas, digamos, una mayor gobernabilidad después de las elecciones, que nos permite pensar justamente en estas reformas que están hablando, pero parece que todavía el mercado cambiario quizás sigue siendo un desafío. Es un régimen que claramente no está permitiendo acumular reservas, aunque si miramos los titulares hoy de los diarios decía claramente que, bueno, que tampoco era algo preocupa a Milei, ¿no?, como creciente el acumular reservas. ¿Creen que este régimen, y bueno, y las bandas han sido cuestionadas, y hay un cepo, ¿no? ¿Creen que este régimen en realidad va a ser sostenible durante el año que viene, o hay una posibilidad de que no lo sea y que haga una salida desorganizada? Y en ese caso, ¿cómo impacta a los fondos, no? Ahí yo lo que haría por ahí es, primero y principal, que está relacionada con todo el resto de las preguntas también, tener en cuenta que nosotros todo lo que respondemos lo estamos probablemente respondiendo con un sesgo hacia el corto plazo de lo que venimos en los últimos mes y medio. Uh-huh. Entonces también hay que poner si se quiere, un parche de agua fría, como decir, ni estábamos en el fondo del mar antes de las elecciones, ni ahora somos Suiza. Sí. Un poco lo que decía Marcelo. Si alguien estornuda, si pasa algo afuera, no tenemos que olvidarnos que este año fuimos al fondo y fuimos al Tesoro Americano. Y no fuimos justamente porque las casas han salido fantásticas. Entonces, de cara al año que viene, yo lo tomaría como de esa manera. El mundo ayuda, emergentes, las valuaciones emergentes que recién lo mencionaban, no sé, tenés valuaciones de equity emergentes 10 veces price earning de Latinoamérica, estás en el percentil 30, mercados desarrollados en el 90, te van a ayudar. Si el mundo tira para ahí, si la Reserva Federal dice no pasa nada, no hay ninguna locura, el mercado laboral de Estados Unidos no se enfría, no se calienta, que no es lo que todo el mundo está esperando justamente,
tengo una ayuda. Descartado lo de afuera, que es un gran if, vamos a suponer que no pase nada afuera. Localmente, claramente, para nosotros, lo que vemos es el gran problema que tenés más allá de toda esta discusión que decían recién, que es súper importante, pero que tampoco tiene que ser, como decía estos días Caputo, tampoco tenés que salir a acumular reservas dentro de 5 minutos. No lo tenés que hacer. Sí, claramente es importante que lo hagas, claramente ahora el mercado de alguna manera te puso como condición, bueno, haz lo mismo que hacen otros países, decime un patrón de compras, etcétera, etcétera. Para mí lo que hay que tener en cuenta es que más allá de que vos puedas ordenar las cosas con todas las reformas que tenés de corto plazo, no dejamos de tener un prontuario como historia para afuera y no deja de todavía estar no muy claro qué pasa en las elecciones de 2027. Entonces ahí es como yo le pondría, esto puede aguantar, digamos, vamos a hablar como barbulero, esto puede aguantar en la medida en la que afuera no tengas nada que se te complique, pero no vamos a Suiza. No vamos a tener una entrada de capitales espectacular, no vamos a arreglar todos los problemas de un día para el otro, y en algún momento todos vamos a empezar a decir, che, mirá, en 2025, con una elección de medio término, mirá lo cerca que tuvimos de los problemas que tuvimos, en el 2027 no sé qué vamos a hacer. Entonces como nosotros tenemos una visión más constructiva, esto aguanta, obviamente hay mucho riesgo de ejecución, como siempre. A lo largo de este gobierno lo que vimos es se hicieron un montón de cosas muy bien, mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiéramos esperado, pero también es cierto que llegamos a las elecciones con muchos errores no forzados. Entonces hacia adelante tenés todo un camino que parece mucho más despejado que antes y mucho más constructivo. No dejas de tener el problema del mercado internacional si pasa algo impensado y no dejas de tener los problemas de ejecución. Y si pasaste todo eso, no dejas de tener 2027 en las elecciones por delante. Entonces, constructivo, pero con los pies en la tierra y sobre todo aprendiendo del año pasado, stop loss, lo más importante, más allá que de largo plazo, todos sabemos que de largo plazo lo mejor es mantener la cartera, pero también sabemos que si uno pudiera llegar a evitar los drawdowns, está mucho mejor incluso que el buy and hold. Y después lo otro que aprendimos es no casarnos con una visión. Eso me parece que lo aprendimos todos, el año pasado nos lo refrescó, nos ponimos contra la pared y decir, mira, a mí me encanta esto, me encanta lo que están haciendo, van por el mejor camino, pero nos la pegamos. Bueno, hay que cambiar sobre la marcha. Eso me parece que para el año que viene lo tenemos que tener anotadito en el taco. Empezar en la agenda 2026. Complementando un poco lo que dice Esteban, yo creo que la administración en este punto concreto tiene grados de libertad, o sea, llega a fin de año con grados de libertad que le va a ir permitiendo administrar el mercado o cambiario y la forma de organizar. Hoy ellos te plantean cuál es el norte que ven, ¿no? Que es un sistema de bandas. Me parece que lo más importante de la organización cambiaria, más allá de si es un sistema de bandas, que se mueva a tal o cual ritmo, si se modifica o no, me parece que hay que tratar de dar un paso para atrás y pensar cuáles son los objetivos de fondo de este sistema, que es básicamente controlar la volatilidad del tipo de cambio. Y después si se mueve, puede moverse, mientras que no sea en movimientos espasmódicos. Entonces, ¿puede cambiar o no la forma en que se organiza el MULC? La verdad no lo sé, puede suceder. Lo que sí creo es que si sucede, probablemente el sistema que lo reemplace va a ser un sistema que va a tratar de sostener y mantener estos fundamentos o estas características centrales. Dicho eso, somos constructivos. No vemos con alta probabilidad un escenario de un movimiento disruptivo en el tipo de cambio para el 2026. Nuevamente, porque creo que hoy tienen los grados de libertad y naturalmente estaría bueno que sean capaces de acumular reservas, además de comprarlas, pero también hay que entender que el sector público es una cuestión de gestionar restricciones y a veces el sector público tiene que asignar prioridades a las distintas restricciones que va gestionando. Y no está mal, porque en la situación que estábamos hace 2 años atrás era muy desafiante, creo que lo fueron llevando de una manera muy razonable. Creo que eso es principalmente, como decía Esteban, esa capacidad de fondo de generar sorpresas positivas constantemente, más allá del periodo electoral de este año. Bueno, hay que confiar en esa capacidad de gestión que ya tiene el backtesting y la acumulación de reservas al final del día es una discusión de balanza de pagos, entonces es una cuestión de
gestionar la balanza de pago, la cuenta corriente y la cuenta financiera. Igual voy a decir, en ese escenario, nosotros, o en ese contexto, nosotros somos relativamente positivos. Sí. Perfecto. Y ahí, Martín, ya te llevo para otra pregunta que tiene que ver con las estrategias de liquidez, ¿no? Que bueno, hemos hablado acá que también, digamos, cuando empezaba a bajar el peso de los money market y la gente empezaba, los inversores empezaban a apuntar a otra estrategia, la verdad que venía un cimbronazo y volvían de nuevo a la liquidez, ¿no? De hecho, hoy la industria sigue teniendo más del 50% en money market pesos y si queremos el dato que se llama distintivo de este año es que otro 10% está en money market dólares, ¿no? Pero sigue siendo liquidez. Las tasas en las últimas semanas han caído bastante, un poco por el mercado sí, siendo las tasas del sistema, y un poco porque la regulación también ha ido, digamos, empujando a esta caída. ¿Cómo esperás que sea la foto para el año que viene? ¿Creés que sigamos, o de qué dependerá que sigamos teniendo un 60% del mercado, de la industria en liquidez? Y que no vayan, o para que vayan ganando espacio otras estrategias, ¿no? Está muy bueno, sí, mirá, lo ato un poco con parte de la respuesta de Cristian. O sea, dentro del problema monetario me parece que, digamos, la contracara también de las bandas y de este intento de acotar la volatilidad en el FX, hay un intento de reintermediar un poco más lo que tiene que ver con la industria financiera y puntualmente bancaria. Entonces, la idea esta de, bueno, por ahí le saco un poco de incentivos a los money market o intento que los money market a través de sus activos vayan a plazos fijos más largos, que vuelva a la tira de plazos fijos, que vuelvan los plazos fijos precancelables, que los temas 1 ganen proporción con una curva, digamos, de referencia del tesoro, que el tesoro no es el que mejor tasa paga y el que títulos más líquidos tiene, sino que el tesoro es una referencia y capaz los privados, como en otros países del mundo, tendrán que pagar un spread sobre esa curva. Bueno, me parece que eso es ir un poco a un escenario un poco más normal y eso a nosotros lamentablemente nos va a tener más trabajo. Porque ahora vamos a tener que tener, digamos, más y mejores análisis de riesgo crédito y una mejor calibración de lo que vale, digamos, cada curva, extender los fondos que son todos de corto plazo y que ahora haya diferentes alternativas y para los inversores también le va a exigir un ejercicio interesante. Un poco, solo cuento como color una anécdota graciosa. Estábamos hablando con una empresa, unas tesorerías hace unas semanas y se había olvidado de cómo mandar la instrucción de plazo fijo. La carta de cómo constituir un plazo fijo no tenía nadie en la empresa que sepa cómo mandar la carta. Bueno, ese es un poco la Argentina que tiene que volver a ser un poquito más normal. El gobierno creo que con las restricciones lo está incentivando y nosotros como industria de fondos me parece que tenemos que proveer las diferentes soluciones para que eso suceda también. ¿Verdad? Y ahí, perdóname, es clave la volatilidad. Esos clientes que van a salir del money market por distintos motivos van a encontrar en los temas 1 de corto plazo un buen refugio, un poquito más de rendimiento. Cuando las cosas van normalizándose, aparece un poquito más el apetito por el riesgo para 2, 3, 4 puntos más, pero es clave que no tengan volatilidad esos instrumentos. Si no tienen volatilidad, mucho cliente corporativo va a ir a los T1. Mientras tanto, todavía el refugio va a ser los money market. Y ahí lo llevo, si quieren, para la otra estrategia, digamos, que también tiene gran peso y que ustedes mismos están diciendo que va a ganar, que es la renta fija, ¿no? Y ahí es, no sé si, Marcelo, ¿cuál es el potencial que aún están viendo, digamos, dentro de los bonos soberanos en dólares, ¿no? Y a cuánto puede llegar a comprimir aún más el riesgo país? Sí, a ver, en un escenario positivo, sujeto a los riesgos de liquidización que comentaba Esteban y que comparto totalmente, es decir, tenés que ir quedando, viste, los puntos y se tienen que ir cumpliendo, titular y letra chica, ¿no? Las dos cosas. En un escenario positivo, cuando uno calcula potencial de apreciación, sería el número que tengo así en la cabeza. Si mirás la curva hard dólar está siempre 10-15%. Si mirás SER, sobre todo el SER largo, está por ahí un poco más de 20%, siempre medido en términos reales, uno asumiendo un tipo de cambio real estable, y acciones están más cerca del 30%, es lo que nosotros calculamos. Entonces, bueno, eso te dice que no hay un activo que sea claramente ganador así por mucha diferencia, porque todo esto tiene
siempre error, ruido, volatilidad. Entonces, volvemos a la diversificación como base. Debes armar un portafolio bien diversificado con un retorno potencial interesante. Pero de vuelta, tenés que ir cumpliendo todos los puntitos. Es muy importante porque si no, esto no se va a materializar. Esteban, No, coincido plenamente con lo que decía Marcelo. Me parece que por ahí, dicho de otra manera, hasta ahora veníamos como con escenarios muy claros en donde uno buscaba posiciones de esquina, y ahora es como que como no tenés tan claro cuál va a ser el ganador, y probablemente el ganador no sea un ganador por mucho, ahora sí se abre mucho la necesidad de diversificar la cartera. Por lo menos hasta tener más en claro para dónde sale esto. Los números, como decía Marcelo, la verdad que puede variar, depende de las variables que tomes, pero son más o menos eso. Y esto también, si querés, lo llevo un poco también afuera, que es como para ir y venir con el exterior. También esto por ahí lo vas a empezar a ver el año que viene en mercados del exterior. A la hora de, por ejemplo, decís, no sé, estamos todos hablando de la inteligencia artificial, los Magnificent Seven, etcétera. Bueno, ahora cuando empezás a ver, por ejemplo, las recomendaciones de los que más saben, que no soy yo, claramente, lo que te empiezan a decir es esto: mirá, la verdad que ahora ya no está tan claro esto, la tendencia, sí hay una tendencia, pero empezá a diversificar, empezá a jugarle de repente al que hace inteligencia artificial, pero al que provee energía. Empezá a jugarle al que provee los recursos, litio, etcétera. Bueno, bajado a tierra, con Argentina debería ser lo mismo. Es como que tenés que buscar una cartera lo suficientemente diversificada, como decíamos recién. Estamos muy acostumbrados al soberano, porque es lo más líquido. Bueno, ahora deberíamos empezar a ver corporativos. Y ahí hay todo un universo de un montón de cosas, de la liquidez del corporativo, el crédito, de la evaluación, hay mil cosas. Pero eso es lo que en algún momento hacíamos como industria, y por eso decía que estamos muy bien parados, porque se hizo mucho desde la Cámara, y probablemente, ojalá, en 2026 podamos explotar eso. Vamos a hacer carteras mucho más diversificadas, mucho más temáticas, si querés, y que no mueran en el soberano, porque no sabes si mañana te rescatan, tenés que liquidar el 50% de la cartera y lo único que podés vender son las 3 lecas más cortas. Entonces, esa sería la idea para adelante. Y si todos coinciden un poco con la curva en dólares, ya la curva en pesos, Cristian, ¿dónde estarías hoy posicionado? ¿Dónde crees que está el mayor valor? ¿No? ¿En ser, casa variable? A mí, por lo menos lo que es mundo pesos, me gusta siempre pensar y dividir el componente de tasas entre el componente real y el de expectativas de inflación, y tratar de tener una visión por separado, por bloque, si se quiere, de esos dos componentes. Entonces, un poco para responder tasa real, tasa fija, tasa variable, yendo a esa forma esquematizada de mirar, me parece que el componente de tasa real de acá a un año vista debería tener mucha menos volatilidad que el componente de expectativas de inflación. En ese sentido, ¿puede comprimir la tasa real? Sí, daría la sensación que no tiene tanto espacio de compresión, pensando un poco en las referencias regionales. Uno dice, bueno, una tasa real a un año de entre 7,5% y 8% es muy alta cuando vos lo comparás con la tasa de crecimiento de la economía, pero cuando te das vuelta y mirás los países vecinos, no estás muy lejos. Y en Argentina deberías agregar además un componente de riesgo, propiamente dicho, y además, todavía con restricciones cambiarias in situ, es muy difícil apagar el componente de expectativas de depreciación, que sí es otro aspecto más que le pone un piso a las tasas reales. Entonces, el componente de tasas reales debería ser relativamente estable. La mayor fuente de retorno en la curva en moneda local debería venir por el componente de expectativas de desinflación, que, como decíamos más temprano, está también un poco inflexible a la baja en los primeros 3, 4, 5 meses del año, pero después deberías empezar a ver una compresión. Obviamente el mercado se adelanta a eso, entonces tendrá que tomar una posición hoy. En términos generales y agnóstico a la duración, diría tasa fija por sobre tasa real. Capaz, si vamos a duración, en lo más corto, tasa real sobre tasa fija, justamente por este componente de inflación, que puede tener algún tipo de sorpresa negativa para nosotros o no, pero digo, tiene probablemente más volatilidad en el tramo corto. Y para posiciones un poco más largas, tasa fija. Y en general tiendo a pensar que tanto la opción real como la opción de tasa nominal tienen una perspectiva mucho más favorable, o por lo menos en la perspectiva, no sé si es mucho o poco más favorable, pero sí mejor que la tasa variable. Okay.
Sebastián, te cambio un poco de mercado y estamos en semanas que hay grandes colocaciones de deuda privada, ¿no? Tuvimos YPF, Vista, Cresud, PNIA, digamos, algunos bancos también han salido. ¿Cuál es la perspectiva que tenés para este mercado? Y si hay algún sector que están infra o subponderando, ¿no? Bueno, ahí sí, el mercado está abriéndose con las solemnes, como había dicho Esteban en su momento. Tenemos que también analizar y pensar que tuvimos algunas empresas que han tenido algún tipo de problemas este año donde tuvieron que reestructurar, pero estamos viendo Oil and Gas con muy buena perspectiva y posicionamiento. Y ahí nosotros estamos tratando de sobreponderar en ese sentido. Ahí coincido con Sebas, por ahí un poco, ya haciendo algunas referencias. El CEMIC, que es como el pego país para el corporativo de Argentina, está en alrededor de 400 puntos. Me parece que en este nuevo escenario, si se viene y si hay shock externos de por medio, por ahí tenemos que pensar que Argentina, sobre todo los corporativos, van a pagar esta tasa de 7,5-8% anual, pero con menos riesgo. Entonces vos decís, 8 ya no me alcanza. Bueno, cuando mirás por calificación esos riesgos en el mundo, accedes a tasas de entre 150 y 200 puntos básicos menos. Entonces es el mismo rendimiento por un país que va a una transición de un país normal. Me parece que es para carteras globales, los corporativos argentinos de buen carácter y Arwana, para algunos nombres propios, PAE, Vista, Pampa, pero en general los que todos conocen, van a ser un muy buen elemento de diversificación. Hay que tener algo de cuidado con el sesgo por país, digamos, soltar chivallas, pero digamos, si hay un buen momento para tener algo de sesgo, me parece que va a ser el 2026. Coincido, claro. Perdón, me sumo a la respuesta de Martín. En una pregunta anterior hablaba sobre la curva global y la capacidad de compresión. Hoy todos más o menos hacemos las cuentas de cuán lejos estamos de la región. Naturalmente, alguna probabilidad le ponemos al escenario de convergencia a la mediana de la región. Tiendo a pensar que un escenario donde te quedas a mitad de camino, por lo menos en un horizonte de 6 a 12 meses, tiene un poquito más de probabilidad que una convergencia total, un poco por el historial de Argentina, no necesariamente por las políticas que se están implementando en este momento. Y en ese contexto, me parece que cuando vos haces el ajuste de volatilidad, el mundo corporativo se convierte, me parece, en un asset class muy interesante de cara al 2026, contra otras opciones de la misma manera, ¿no? Y si le tuvieran que pedir algo al regulador para el año que viene, entendiendo que el regulador es en parte quien limita, ¿no?, alguna de las estrategias hoy de los fondos con la regulación existente, o mejor dicho, si le cambio la pregunta, en realidad, que le tuvieran que pedir algo para que potencie y siga potenciando la industria de fondos, ¿qué le pedirían? Me parece muy importante lo que dijo Esteban al principio, ¿no?, que desde la Cámara de Fondos, como inversión, se ha estado trabajando hoy día durante los últimos 15 años tranquilamente con el regulador, con las distintas administraciones que fueron pasando. Me parece que la última ley de financiamiento productivo quedó bastante bien, pero quedan, me parece, dos grandes puntos. Un primer punto es conceptualmente poder hacer con un fondo lo mismo que puede hacer cualquiera en el mercado de capitales con su propia plata. O sea, nosotros tenemos fondos cuando el CDR se consideraba un activo local, que podías armar un fondo de CDRs, el 100%, y eso con el cambio de la ley quedó sujeto a una definición de la CNB. La CNB nunca tomó esa definición y hoy no podés armar ese tipo de fondos, y los clientes arman cartera de CDRs, lo hacen de manera directa. Entonces uno no le puede dar ese producto, digamos, administrado profesionalmente, etcétera, que significa un fondo. Podés encontrar algunas otras restricciones, bueno, las restricciones cambiarias del 25% para la moneda peso, que hay unas cuantas más, pero me parece que hay un segundo punto que es tremendamente importante y sujeto a la reforma previsional y a la letra chica, que es el incentivo fiscal a los fondos de retiro.
el mundo, el mercado de capitales en el mundo, en la región, todo se ha desarrollado enormemente a partir de este inversor de largo plazo, que son los planes de retiro. Eso en nuestros vecinos, la Cámara había hecho varios trabajos comparativos y ese diferimiento impositivo, que es lo que te potencia la inversión de largo plazo, está en el orden de los 20 a 40 mil dólares, digo, en la región y los vecinos, para no mirar Estados Unidos, Europa o países que vecinos son más grandes, otra escala. Está claro el impacto fiscal, por eso hace mucho tiempo que eso está ahí, digamos, stand-by. Y bueno, y como consecuencia de eso, que tendremos que ver si es factible o no avanzar, digamos, este año, la reglamentación de los fondos de retiro, que es el producto que para canalizar, digamos, de ahí en la idea que está, digamos, y que siempre se ha hablado con los distintos reguladores o con las distintas administraciones, es un esquema de fondos que te permita el típico plan corporativo del 1 a 1, digamos, que aporta la empresa y el empleado, y el plan individual, que en general ese tiene menos desarrollo, es más atractivo normalmente para la gente ese tipo de plan corporativo. Como yo diría, eso son los dos. Clase 6 años. No, está muy bueno lo que dice Marcelo, o sea, un poco la normativa actual y la regulación un poco te empuja al corto plazo, son después herramientas macroeconómicas cuando ese ahorro consigue volumen y carteras de largo plazo que permiten a su vez financiar obras de infraestructura, desarrollo predictivo, y un poco era por ahí en algún punto el rol que jugaba en la sala de FUCOTAP, no olvidé ahora acá nadie con EA, pero bueno, esquemas de capitalización y ahorro de largo plazo son creo que las carteras que faltan en Argentina, y siempre, digamos, del lápiz de regulador se pueden ocurrir muy buenas ideas, ojalá. ¿Y ven posibilidad que esto, digamos, se retome en el año que viene? Depende de la reforma previsional, como dijo Marcelo. Yo creo que si hacen una buena reforma previsional, el ahorro voluntario es necesario en este país. Y bueno, ya les estoy ocupando más de los 45 minutos que prometí, pero son dos preguntas más para que acá quiero que participen todos, digamos, porque una iba a ser qué estrategia de fondos ven ganadora el año que viene, pero se les voy a cambiar la pregunta y vamos a hacer una cartera, que es siempre algo con lo que solemos terminar los expertos en fondos, ¿no? Si hoy tuvieran acá un inversor, perfil moderado, vamos a poner el perfil como una primera variable, porque si no, y les dice, bueno, ¿qué cartera me recomendás, qué estrategia me recomendás para el año que viene? Empezando de la división, ¿no? Pesos, dólares, estrategia, igual, y composición, ¿no? ¿Cuál sería, qué le dirían, no? Esteban, ¿querés? Yo te digo, no voy a ser muy creativo, te digo, de hecho, lo que estamos haciendo nosotros hoy, que es básicamente si ese inversor viene y dentro de todas las preguntas que le tenés que hacer, horizonte, riesgo, etcétera, necesidades, etcétera, nosotros hoy en la parte de pesos estamos más cegados a lo que decíamos hace un rato, ser 2026, 2027, no mucho más allá de eso. Si querés ahí el 70% de la cartera, el otro 30% de la cartera en pesos, tasa fija de vuelta. Estamos hablando probablemente de 2026, mitad de año de 2026. Es una cartera agresiva, por eso te decía... 100% en pesos. Eso 100% en pesos, es una cartera agresiva. Vos me decís, no tenés nada de Dollar League, por todo lo que decíamos hace un ratito. Debería tenerlo si quiero ser completamente diversificado. En este momento no lo tenemos. En 2 semanas... riesgo de ejecución, noticias, etcétera, pues podemos cambiar la cartera. Esto es como estamos parados hoy, que es una cartera, como venimos hablando todo, una cartera más parada para un escenario mucho más, si se quiere, bueno, todo va a salir relativamente bien, ¿sí? Por eso decía, no nos casamos tampoco con en 2 semanas algo no sale bien y no están los planes, bueno, vamos a sentarnos a ver esto de vuelta. Y cartera de dólares, claramente lo que decían recién, entendemos que queda todavía trecho para la compresión de spreads en la deuda soberana. Podemos discutir hasta dónde, etcétera, etcétera. Nosotros igualmente hace rato que venimos recomendando lo que es nuestro fondo, que todos lo tenemos, de corporativos en dólares. Duration entre 1 año y medio y 3 años, 2 años en este momento, lo que veníamos hablando ahora. Primera calidad, mucho sesgo de energía, nos encantaría que hubiera más emisiones de otros sectores dentro, por ejemplo, materiales, etcétera. La verdad que hoy energía y bancos ocupa buena parte de lo que es la emisión corporativa. Tenemos que, o sea, tampoco estamos, digamos, los sectores están muy bien parados, pero nos encantaría, por ejemplo, no sé,
empresas que nos permitan jugar el play de litio, que nosotros de hecho lo venimos jugando hace rato con acciones, etc. Ahí nuestro sesgo sería más a una cartera de corporativos. Ahí vos me decís, che, en pesos estás recontra agresivo y en dólares estás mucho más conservador. Sí, porque es el perfil de nuestros clientes. O sea, si vos me decís, sentás un cliente agresivo, bueno, probablemente en esta cartera de dólares le pondríamos soberano, le pondríamos otra cosa. Empezaremos a pensar en activos por ahí del exterior por el 25% que podríamos. ¿Qué podés? Es bien blanco y negro. ¿Cristian? Tomo la base de él, primero, una cartera balanceada por todo lo que estuvimos hablando de volatilidad, de diversificación, como para poder poner algún tipo de número que después obviamente cada inversor lo ajusta. Yo imagino un 65-35 por empezar entre renta fija y equity. El 65 de renta fija por todo lo que estamos hablando debería tener un sesgo hacia el corporativo en dólares de buena calidad. Ese sesgo que puede ser 35 o 40, ese 65 choice. El saldo lo alocaría en soberanos. Ahí en soberanos algo dejar dólar naturalmente porque todavía hay una capacidad de apreciación de capital. Y después en mundo pesos y tasa nominal de mediano o largo plazo, por lo menos con una duración de un año. Tiendo a pensar que esa cartera de esa porción de renta fija a lo largo del año va a ir migrando en favor de más peso corporativo a bajar dólares y dentro del mundo pesos, dentro del mundo soberano hacia tasa real, que en definitiva para un inversor de mediano plazo no hay, o que busque ahorrar, no hay nada mejor que una tasa real positiva. Y dentro del otro 35% de equity, hoy la normativa nos permite usar parte de CDR, con lo cual podríamos armar una cartera diversificada de equity entre US, Argentina, mismo la región, mismo Brasil, que muy tangencialmente lo hablamos, ¿no? Del favor hacia Emerging y a Latam puntualmente. Y dentro de Argentina nosotros somos muy favorables. Después cada uno va a asignar cuánto quiere de equity local y cuánto de equity global para tener esa diversificación. Dentro de lo que es equity Argentina, nosotros somos constructivos. Este gobierno me parece que está entrando en la etapa de, bueno, la pata del ajuste y la consolidación la empezamos a ver por el espejito retrovisor. Y vamos a tratar de poner una agenda de crecimiento. Esa agenda de crecimiento requiere empezar con las agendas de reformas estructurales como condición necesaria, pero no suficiente. Y todo eso es soportivo para el equity, ¿no? Dentro de sectores, el sector que más potencial le vemos hoy es, en términos relativos, el sector bancario. El mix entre evaluaciones y potencial de crecimiento me parece que luce mucho más parecido al que tenía este sector en algún momento del 24 que el que tenía a principios de este año. Y después el segundo o tercer puesto en términos de preferencias sectoriales, nosotros lo estamos chandilleando entre energía y materiales. La opción, el trade natural de Argentina es energía, naturalmente, pero si esa agenda de crecimiento toma forma y empieza a avanzar, me parece que algunos papeles dentro de materiales pueden empezar a challengear energía, porque básicamente ahí vas a tener a competir, bueno, cuánto avanza el crecimiento en Argentina versus cuánto avanzan los commodities en el resto del mundo. Bueno, ese mix es el que va a posicionar la preferencia para el segundo y tercer lugar, y en cuarto lugar, un poquito más reservado, utilities. A pesar que puntualmente en este momento utilities está teniendo un muy buen momentum, pero dado que nosotros ahora estamos pensando forward looking, tiendo a pensar que para el 2026 gran parte del ajuste también de tarifas de precios relativos va a estar hecho, ¿no? Un poco esas son las preferencias que tenemos. Marcelo, Bueno, ¿qué le dirías a ese inversor? Si tengo que hipersimplificar, digamos, te puedo dar las soluciones armadas. Nosotros tenemos 3 fondos que son alfa planeamiento, conservador, equilibrado y dinámico. Tenemos 3 perfiles de riesgo, eso te simplifica la decisión. Tenemos un fondo alfa retorno total, que es una estrategia activa que refleja la visión del equipo y funciona muy bien de largo plazo. Entonces, bueno, esto ya como que lo tenés armadito, alguno diría enlatado. Si querés armar algo ya
puntual, es decir, bueno, ¿cómo armaría una cartera hoy? Bueno, está clara la diversificación que tenés que tener. Si tengo que elegir moneda, hoy estaríamos entre 65 y 70% en pesos, a 30, 35 en dólares. De los pesos, preferencia por el SER, digamos, Alfa, Renta, Capital, Pesos, y nuestro fondo retiene este enfoque. En la parte de renta variable, siguiendo con renta fija dólar, está claro que el riesgo con la compresión de spreads entre corporativos y soberanos, o de soberanos hacia corporativo, el corporativo va a ir tomando mucho más volumen durante el año, entonces ahí el balance y ese pase va a estar bueno durante el año entre composición entre corporativo y soberano. Tenemos Alfa, Renta, Capital, Dólar para lo que es corporativos dólares, soberanos dólares, Alfa, Renta, Corporativa, Dólar para lo que es corporativos dólares. Y en la parte de acciones, que creo que debería estar entre 25, no tan generoso Argentina, porque si miro hoy un escenario en el cual no hay demasiado progreso, la evaluación del equity está ligeramente cara para el escenario actual. Si vemos compresión, sí tiene potencial. Entonces, bueno, cuidado porque no está garantizado ese escenario. Bueno, un 25 parece una posición interesante dentro de lo local. Tenemos Alfa Acciones que tiene su enfoque hoy un poco más balanceado, si querés, hacia lo que estábamos hablando acá en la FIA, ¿viste? Bueno, esa parte que está mucho más dinámica, con financieras que seguramente después de este año con el aumento sustancial de morosidad y todo eso debería ir licuando y están esperando en lo próximo. Y en lo que hace a la parte de acciones internacionales, nos parece ahí tenemos Alfa Latam, que Latam hoy está con valuaciones y tendencias atractivas, así que es una buena complementación de portafolio, compararte el panorama anterior. Martín. Bueno, ahí complementando con los chicos, sí, me parece que de la mano de cierta pérdida de fuerza del DXY y la baja de tasas, siempre son escenarios favorables para emergentes, en particular la TAM de la mano de suba de commodities. El mix peso dólar va, digamos, a cuenta de cada uno, pero nosotros sí no vemos un gran problema de tipo de cambio real de mediano plazo, y nos gusta mucho este trade de convexidad del Bond T30, que además tiene el seguro que es un bueno puta, a ver si sale todo mal, vence 3 años antes, pero ahí hay mucho para ganarle al componente de inflación, como decía Cristian, que es del 1,5 de acá hasta el 2030. Si uno compara con otros procesos de desinflación, como puede ser Brasil a principios de 2000 o Uruguay, digamos, en 3-4 años hay casos de procesos de desinflación que van al régimen del 10 anual, entonces ahí hay un pensante para hacer, toman una porción de la cartera, y después de la mano del BIN siempre fuimos muy digamos, adeptos a la tecnología y a la innovación. Estamos viendo con buenos ojos que los reguladores se van amigando un poco con las criptomonedas y los criptoactivos. Entonces ahí siempre ahora hay como nuevos canales y alternativas de activos regulados. En el caso de la bolsa local están los EAs de IBIT o de ETH, y nosotros tenemos un fondo de criptomonedas o de criptoactivos, factores cuidado de estos factores de retorno, se llama venta mixta. Es como un seguro de innovación, no es para ponerlo mucho, pero 2-3% de la cartera nos parece interesante, pensando en que el mundo institucional todavía está muy underweight en este nuevo asunto. Lo mío va a ser un poquito más conservador. Nuestros clientes de por sí son conservadores, entonces nosotros lo que estamos viendo es, o recomendando a veces, es 60% dólar, 40% pesos. Dentro de ese 60% en dólares, nosotros vemos lo que son los soberanos que, ante una baja en el riesgo país por acumulación de reservas o por salida de mercado, puede comprimir a un riesgo país que hoy es 600, puede ir a 300, 400, eso le va a dar a los soberanos un upgrade. Vemos también los corporativos, que hoy los corporativos, por ejemplo, de 12 meses están en un 6% versus algunos corporativos más largos que están al 8%. Y lo que son los fondos de dólar LATAM, el nuestro, por ejemplo, tiene 1.2 de duration y rinde aproximadamente 4%. Esos dólares.
Y después lo que es pesos, coincido en posicionarme más en SER, primer semestre y segundo semestre del 26, y siempre equity hay que tener en el portafolio. Bueno, equity es un mercado que me faltó tocar dentro de las preguntas, pero lo han tocado ahora. Y como ya estamos más que en tiempo y me van a querer matar, solo una última y vamos al futuro, ¿no? Si estuviéramos en diciembre de 2026, ¿qué títulos les gustaría leer en un medio económico, en un diario? Un título que sea, obviamente, optimista, algo que estén deseando como balance del próximo año, ¿no? Nos anticipamos un año. ¿Sebas? ¿Qué Argentea ese? Y campeones. Gran año para el mercado de capitales. Eso me gustaría que suceda. Martín. Bueno, un poco la vuelta de las empresas o que se empiecen a desembolsar los proyectos de minería, me parece que ahí hay como cosas de largo plazo que podemos empezar a leer y eso sería interesante. Yo te diría, el ideal sería para mí, Argentina rompió el estancamiento de PBI de 2011. Triste. Iba a decir algo muy parecido. Me gustaría ver noticias asociadas a la actividad económica y a un crecimiento bien parejo entre distintos sectores. Porque significa que muchas cosas salieron bien. Esteban. Yo haría un título más argentinero. Esta vez sí fue diferente. Me gusta. Cerramos así. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por este ratito. Sin dudas, cumplimos con la premisa que teníamos. Era un panel de lujo y está más que claro eso. O sea, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.